Muy bien, entonces ya hemos visto que podemos usar la calculadora para calcular logaritmos, porque tengo dos teclas, que son estas, el logaritmo en base decimal, que normalmente se llama logaritmo a secas, y el logaritmo neperiano, logaritmo en base e. De modo que si en un ejercicio me piden calcular el logaritmo de 7, que es el logaritmo decimal de 7, pues el logaritmo de 7 le daría a la calculadora, escribo como veis a la derecha logaritmo de 7 y me dice que vale eso, 0,8450, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene infinitos decimales, es un número irracional lo que queda, ¿vale? Si me piden, por ejemplo, el logaritmo de 100, pues escribiría en la calculadora el logaritmo de 100 y si habéis estado atentos descubriréis que tenía que dar 2. ¿Recordáis las propiedades de los logaritmos en base 10? Vale, pues el logaritmo de 100 tiene que dar 2. Si lo que me piden son logaritmos neperianos, pues entonces utilizo el otro botón, el de logaritmo neperiano, y escribo en la calculadora, pues logaritmo neperiano de 8 y me dice que da eso, 2,07944, etcétera, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tengo que calcular logaritmo neperiano de e, que ya deberíais saber que da 1, pero bueno, si lo pongo con la calculadora, que las calculadoras pues depende de cómo sean, tendrán el número e en algún botón, ¿vale? El logaritmo neperiano de e, pues debería dar 1, como veis en la calculadora, y ahí sale. El problema es que yo solo tengo dos teclas, para logaritmos decimales y logaritmos neperianos. Entonces, si tengo que calcular el logaritmo en base 3 de 7, ¿cómo lo hago con la calculadora? Vale, pues esto es lo que vamos a explicar en este vídeo, el cambio de base en los logaritmos. Y hay una propiedad que, como he dicho en el vídeo anterior, la demostración de esta propiedad no es difícil, ¿vale? Y seguro que la podéis encontrar en internet y en vuestros libros. En libros de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, aparecerá. Entonces, si sentís curiosidad, yo no voy a perder tiempo en este vídeo porque no se trata de eso. Pero si sentís curiosidad, podéis ver cómo es la demostración. Porque es una demostración muy sencilla, muy lógica y es una buena demostración para ir entrando un poquillo en este terreno, digamos, más profesional y serio de las matemáticas, que es demostrar las cosas. Bueno, no me enrollo más. Entonces, el logaritmo en base a de b puedo hacer que se cambie de base con esta fórmula. Logaritmo en base a de b, si elijo otra base cualquiera, por ejemplo la base p, sería logaritmo en base p de b dividido entre logaritmo en base p de a. ¿Vale? El orden es importante. Fijaos que arriba está el logaritmo de b y abajo el logaritmo de a. Si os dais cuenta a la izquierda, logaritmo en base a de b, os puede servir la manera en que están dispuestas las letras para acordaros. La a que está en pequeñito está abajo, ¿vale? Luego va a estar dividiendo después, y la b que es un poco más grande y está arriba, estará arriba. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo coger un logaritmo en base a y convertirlo a un logaritmo en otra base, p, la que yo quiera. Por ejemplo, si en algún momento tengo que calcular el logaritmo en base 4 de 9 y no me convence la base 4, voy a pasarlo, por ejemplo, a base 5. ¿Cómo sería? Pues sería igual al logaritmo en base 5 de 9 arriba partido del logaritmo en base 5 de 4, ¿vale? Con esta división yo convierto mi logaritmo en base 4 a otro de logaritmo en base 5. He cambiado la base, aunque en realidad esto me sirve de muy poco, porque la calculadora tampoco me hace logaritmos en base 5, no me hacía en base 4, tampoco en base 5. Entonces, ¿qué es lo lógico realmente? Esta propiedad, pasarlo a logaritmos decimales o a logaritmos neperianos, que son los que tienen botón en la calculadora. Entonces, la propiedad es esta: el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo de b partido del logaritmo de a. Y donde digo logaritmo a secas es que es un logaritmo decimal, el que tiene botón en la calculadora. O si queréis lo pasáis a logaritmo neperiano, es igual a logaritmo neperiano de b entre logaritmo neperiano de a. La tecla que más os guste, pues utilizáis esa. Es decir, que ya por fin con la calculadora puedo calcular el logaritmo en base 4 de 9, que sería logaritmo de 9 entre logaritmo de 4. Entonces cojo la calculadora, escribo logaritmo de 9 entre logaritmo de 4 y tengo la solución, ¿vale? Pues en este caso 1,58496, etcétera. O si os gusta más el botón del neperiano, pues por ejemplo, si tenéis que calcular cuánto es el logaritmo en base 8 de 11, sería neperiano de 11 entre neperiano de 8. Le dais con la calculadora al botón de logaritmo neperiano de 11 entre logaritmo neperiano de 8 y os da la solución. Ese es el resultado, ¿vale? Con cualquiera de las dos teclas, con logaritmo o con logaritmo neperiano, os tiene que salir el mismo resultado.